Muy buenos días, que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Hoy tenemos nuestra reflexión dominical, hoy correspondiente al domingo 2 de agosto del 2020. Y vamos a estar hablando acerca de reavivar nuestra pasión por servir a Dios. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está tu servicio a Dios? ¿Cómo está esa pasión por querer servir a Dios? ¿Cómo ha estado tu fervor por tu servicio a Dios? En este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, que hemos estado quizás quietos un poco, no nos estamos congregando en la iglesia, pero seguimos predicando y seguimos anunciando y seguimos sirviendo a Dios. ¿Cómo está tu servicio a Dios? Por eso vamos a buscar aquí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 14 al 16. Primera Timoteo 4 versículos 14 al 16, que dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a tener un momento de oración, vamos a orar para siempre colocar todo en manos de Dios. Padre amado, Padre santo, Señor, gracias por este momento, gracias por esta palabra. Nosotros te glorificamos, te exaltamos, Señor, y siempre es agradecido porque tú nos das el privilegio, la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea de provecho para todos nosotros, Padre, y que nosotros la apliquemos siempre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La pasión por servir al Señor y compartir el Evangelio tendrá siempre sus altos y sus bajos. Pero esto no es el problema. Siempre en nuestras vidas habrá esos altos y bajos en cuanto a nuestro servicio a Dios. Pero el problema es cuando nosotros nos queremos conformar o elegimos una vida de servicio a Dios un poco tibia. O sea, que a veces estamos bien en un momento determinado, pero después nosotros nos calmamos y no hacemos nada. Lo hacemos un tiempo sí y un tiempo no. En momentos esporádicos o esporádicamente nosotros hacemos un servicio a Dios. Y lo peor es que a veces la gente elige no hacer más nada. No hacer absolutamente nada, sino que quedan indiferentes ante el servicio a Dios. Debemos de tratar siempre de reavivar esa pasión por nuestro servicio a Dios. Y Dios también nos demanda que nosotros volvamos a ese amor que sentimos cuando nosotros nos convertimos por primera vez. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 en capítulo 2, versículos 1 en adelante, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor nos demanda que nosotros tengamos esa misma pasión que tuvimos cuando nosotros comenzamos el Evangelio de Cristo, cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Por eso, en primer lugar, nosotros debemos orar
orar al Espíritu Santo para que nos controle nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo de Dios no controla nuestras vidas, nosotros no vamos a sentir nunca esa pasión por siempre querer servir al Señor. Eso siempre debe estar presente en nuestra vida. Y para que el Espíritu Santo controle nuestra vida, nosotros tenemos que estar siempre limpios de pecado. Tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos esa promesa de la palabra de Dios, que Dios va a perdonar nuestros pecados. No importa lo que tú hayas cometido, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te lo va a perdonar. Si tú verdaderamente te arrepientes delante de Dios. Nosotros somos pecadores, siempre cometemos pecado. El problema es que nosotros no podemos vivir en el pecado o deleitarnos en el pecado. Pero cuando nosotros venimos a Dios, Él siempre nos perdona. Él siempre nos va a perdonar. Por otra parte, para que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, nosotros tenemos que devolverle a Dios el derecho de reinar nuestras vidas. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la idea de ser llenos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo verdaderamente controle nuestras vidas. Controla nuestra vida, porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Eso va a resurgir cuando nosotros verdaderamente somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces pensamos que ser lleno es que, bueno, si oro un poquito, eso se va llenando. Y si dejo de orar, eso se empieza a vaciar. No, la idea es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo controle verdaderamente nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos que pensar en lo que éramos y lo que estábamos haciendo o no en nuestras vidas cuando sentimos el deseo de servir a Dios. Fíjense lo que dice ahí mismo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 2 en adelante. Versículo 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Cristo nos dio vida. Y cuando Cristo nos dio vida, nosotros empezamos a servir al Señor. Y nosotros tenemos que recordar ese momento. Nosotros tenemos que pensar lo que nosotros éramos y lo que nosotros vinimos a hacer cuando llegamos a los caminos del Señor. Y volver a reactivar, a reavivar esa pasión por querer servir a Dios. Realmente me da mucha tristeza cuando hay personas que
pasan tiempo sirviendo a Dios, pero después se enfrían y ya ni siquiera se acuerdan lo que Dios hizo por ellos, de dónde Dios los sacó. Y a veces ya ni siquiera van al culto el domingo a la mañana cuando podían ir, y mucho menos al culto de oración, porque parece que ya el culto de oración no es importante, y es tan importante como ir al culto el domingo a la mañana. Es parte de nuestro servicio a Dios. Y nosotros tenemos que recordar quiénes éramos, dónde estábamos y de dónde Dios nos sacó para nosotros entonces venir a adorar a Dios. Y en tercer lugar, dedique un día o más para pasar tiempo con Dios. Para pasar tiempo con el Señor. El libro de Isaías, capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 10. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos quiere ayudar siempre, pero tenemos que estar siempre, pasar tiempo con Dios, tiempo en oración. Allá en el Evangelio de Mateo dice que nosotros tenemos que encerrarnos en nuestros cuartos y estar a solas con Dios. Y esos momentos a solas con Dios nos hace activar, nos hace reavivar esa pasión por querer servir a Dios. Hermanos que me escuchan, debemos servir a Dios y no hacerlo por hacerlo como lo hacía la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis, lo que Dios les reclamó. Porque si ustedes se fijaron lo que dice el libro de Apocalipsis, ellos estaban trabajando, ellos guardaban la doctrina, ellos reconocían los falsos maestros, ellos hacían lo que tenían que hacer, pero ya no lo hacían con pasión, con la pasión que tenían que hacerlo. Otros simplemente no hacen nada. Y otros lo hacen un tiempo sí, un tiempo no. ¿Dónde te puedes ubicar tú? Y esa es la pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿Dónde está tu servicio a Dios? ¿Dónde te ubicas en tu pasión por el servicio a Dios? Si eso ha menguado, tienes que reavivar nuevamente esa pasión por querer servir a Dios. Servir a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Nunca nos vamos a desgastar. Allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice así. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Nosotros podemos ver que no es en vano trabajar para el Señor. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no es en vano trabajar para el Señor. Así que yo te animo a que tú trabajes arduamente para el Señor, pero con esa pasión de hacerlo porque es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude en todo y Dios te prospere en todo durante toda esta semana.